Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 34 del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. En el episodio de hoy volvemos a tener una entrevista con una invitada. Hoy nos acompaña mi amiga Nerea. Nerea viene de La Línea de la Concepción, una ciudad de la provincia de Cádiz que está justo al lado de Gibraltar, esa pequeñísima colonia británica que está situada en territorio español. La cercanía con el inglés y otros factores han hecho que Nerea termine convirtiéndose en profesora de inglés en un instituto de educación secundaria. En esta entrevista hablamos de por qué los españoles no tenemos muy buen nivel de inglés. Nerea nos da su perspectiva sobre el tema y además nos habla de qué es lo más importante a la hora de aprender un idioma extranjero, ya sea el inglés o el español. Así que si estás listo o lista para una entrevista interesante y muy útil, quédate escuchando este episodio. Pero primero, te recuerdo algo que te va a encantar. Si te gusta el contenido de este podcast, estás cansado de estudiar usando libros de gramática, quieres practicar tu español de forma tranquila y relajada y te gustaría explotar al máximo el contenido que te ofrezco aquí, te informo de que están abiertas las inscripciones para mi cuaderno de español. Mi cuaderno de español es un curso online con una recopilación de los 30 primeros episodios de este podcast. Las transcripciones de cada uno de ellos, glosarios bilingües con el vocabulario más complicado y quizzes para asimilar mejor el contenido. Este curso podrás hacerlo a tu ritmo, desde donde quieras, no importa si te vas de vacaciones este verano, y sobre todo lo harás disfrutando. Te dejo el enlace para inscribirte en las notas de este episodio. Espero que aprendas y disfrutes mucho. Y ahora te dejo con la entrevista que le he hecho a Nerea. ¿Y tú cómo has aprendido inglés, Nerea? Bueno, Antonio, en mi entorno familiar la verdad es que siempre se le ha dado gran importancia a la lengua inglesa. Yo soy de La Línea, una ciudad de Cádiz que linda con Gibraltar, vamos, está al lado de Gibraltar. Y entonces pues siempre me he sentido atraída por la lengua, por la cultura. Y por otro lado, pues parte de mi familia tuvo que emigrar a Londres con el cierre de la verja de Gibraltar. Muchos linenses que tenían trabajo allí pues tuvieron que emigrar a otros países y era el caso de mi familia, incluso de mi padre. Por lo tanto, me he sentido siempre muy curiosa por aprender y con 6 añitos pues empecé en una academia allí en La Línea y me saqué mis certificados oficiales hasta que comencé mi carrera de traducción e interpretación, donde ya te conocí en Málaga en 2013. Pero básicamente fue por mi entorno familiar, el contexto en el que yo vivía. Siempre he sentido esa curiosidad por la lengua inglesa. Claro, porque en La Línea, como tú dices, es una ciudad que está limítrofe a Gibraltar, ¿no? Al campo de Gibraltar. Entonces, el contacto con la lengua inglesa es diario, ¿no? Es diario y además también tenemos nuestras propias palabras, que del sonido de inglés pues hemos inventado palabras allí en La Línea que no se conocen en el resto de España y son muy graciosas. Tenemos nuestro propio diccionario de palabras que vienen del inglés,
pero que tú se la dices a un malagueño y no vas a saber lo que es porque no es de allí. Entonces, pues siempre hemos estado en contacto con el inglés. Ok, ok. Y bueno, aparte del contacto en la calle, digamos, con el inglés, imagino que, bueno, en el colegio, en la escuela, estudiabas inglés, ¿no? ¿Qué recuerdas de las clases de inglés en el colegio? Bueno, los primeros años de inglés en el cole los recuerdo como una asignatura divertida. Tuve una buena profesora que quizá eso también hizo que yo después me decantase por estudiar alguna carrera relacionada con el inglés. Fue una seño del cole. Pero esa asignatura divertida yo sentí que poco a poco pues se iba tornando más seria y el cambio más brusco que yo noté, o que notamos en general, creo yo, los adolescentes, en el cambio de pasar del colegio de primaria al instituto en secundaria, donde la parte más lúdica, la gamificación que permitía el currículum de primaria, básicamente, pues desapareció por completo. Entonces te encontrabas una asignatura que en general le preguntabas a los niños y no les gustaba. No solo por cómo se impartía, por el profe que te tocase, que eso ya era un poco más libre, sino porque el método era totalmente tradicional y en mi caso, por el interés que yo tenía por el idioma y por mi contexto familiar, pues eso no me afectó negativamente, como a otros compañeros sí. Entonces yo seguí avanzando también en la academia y eso hizo que no me afectase que las clases del cole pues no fueran tan, del instituto en este caso, no fueran tan divertidas como debieran o como se esperaba. ¿Cómo recuerdas que eran las clases? Es decir, ¿qué pasaba en el instituto cuando se acabó esa gamificación, ese jugar, ¿no? Esa diversión con el idioma? Nosotros sentíamos como que ya la asignatura era muy seria, todo era aprendizaje de gramática y vocabulario, que eso yo creo, lo considero un fallo que se ha llevado a cabo a lo largo de muchísimo tiempo y no había intercambio de opinión entre profesor y alumno, sino que el profesor era el que daba la clase, el alumno se callaba y hacía los deberes, hacía los ejercicios y no había ese intercambio comunicativo como sí lo debe haber hoy en día. Eso es lo que yo, en comparativa con hoy en día, sí que lo noto bastante. Era simplemente el profesor, te daba la clase y ya está. No había intercambio con el alumno. Claro, yo en mi caso fue totalmente igual y además es que recuerdo que no se fomentaba en absoluto el hablar, el comunicarte. Bueno, ni el hablar ni el escuchar prácticamente. En mi caso, además que yo estaba en un instituto pequeñito, digamos, en el que tuve el mismo profesor, la misma profesora durante mucho tiempo, pues esa profesora pues no nos ponía ni siquiera los típicos listening. Entonces mi comprensión auditiva del inglés era muy mala, muy mala. Y cuando intentaba comunicarme, pues tampoco, ¿no? Sabía muchísima gramática, muchísimo vocabulario, como tú dices, listas y listas de vocabulario, pero realmente comunicarme en inglés. Por eso te digo, Antonio, que yo creo que el estar en la academia en la que yo estuve me ayudó a que ese trance que pasaron mis compañeros que quizá no estaban en la academia, de ver el idioma como algo aburrido, el aprendizaje del inglés como una cosa aburrida, yo no la veía así porque iba un poquito más avanzada, la academia no era tan seria en ese sentido, sí que hacíamos más juegos, sí que nos comunicábamos totalmente y diariamente con la profesora, transmitíamos el mensaje, que era lo importante, y eso tú en el cole pues no lo veías así en absoluto. Y yo no tuve la misma profesora en toda la secundaria, sino que todos los años eran profes distintos y eso también, pues, yo lo veo de forma un poco negativa. Vale, y como vemos, nosotros somos dos ejemplos, ¿no? Pero creo que esto se puede aplicar a muchísima gente de nuestra generación y de generaciones más o menos cercanas a la nuestra. Em, ¿Crees que esto luego ha afectado en el nivel que tenemos los españoles al hablar inglés? Porque, en tu opinión, ahora como profe, además de inglés, ¿cómo crees que es el nivel de los españoles? Bueno, yo creo que sabemos que no destacamos por tener un buen nivel de inglés, que obviamente hay factores que lo han propiciado, pero con respecto a Europa, según una encuesta, estamos en posiciones bastante bajas y aunque en los últimos años hemos subido un poco, tenemos un nivel muy intermedio, entonces no B1 en general.
Entonces considero que es una auténtica pena. Es que pasamos desde primaria y secundaria, que son unos 10 años, estudiando inglés para que alumnos lleguen a un bachillerato, que lleguen a un ciclo formativo o al último ciclo de secundaria y tú veas que no saben transmitir un mínimo mensaje en el idioma. Entonces es muy triste. Yo pienso que nuestro nivel no es para nada positivo y la verdad es que como profesora pues te da mucha pena porque algo se está haciendo mal y aunque los jóvenes sí es que es verdad que estamos intentando cambiarlo, esto es algo que va a tardar mucho en desaparecer en ese sentido. Ujú. Sí, bueno, yo creo que hay muchísimos factores, la verdad. Porque cuando pensamos bueno, el nivel que tiene una persona de un idioma, no solo ese nivel viene del colegio, ¿no? Viene de una motivación o quizás también, yo siempre se lo achaco, es decir, doy como causa el que el español también es una lengua muy fuerte. Es decir, no es igual si tú eres de un país en el que hay una lengua que no se habla tanto, pues no sé, me lo invento, ¿no? Serbia, que si vienes de España, porque bueno, pues al final con el español realmente hay más hablantes, hispanohablantes que angloparlantes a estas alturas. Con lo cual yo creo que eso también influye, ¿no? Un poquito. Sí, quizás no tenemos esa necesidad de aprender otra lengua para viajar, porque sabemos que va a haber españoles o que va a haber personas que hablen español, porque nuestra lengua, pues quiera que no, es una lengua potente. Y también yo achaco este nivel intermedio que tenemos en general de inglés a que durante muchísimos años se ha utilizado en España, como he dicho anteriormente, el método tradicional de memorización, gramática, vocabulario, y eso ha hecho mucho daño a la asignatura, de tal manera que está estructurada y aún continúa estando estructurada, aunque queremos cambiarla, de forma que es muy difícil salir de esas paredes de la gramática y el vocabulario que nos hemos marcado a lo largo de tantos años, ¿no? Y yo creo que un ejemplo lo tenemos hoy en día claro, que son los exámenes de selectividad, que están hechos para acceder a la universidad, o los exámenes de acceso a ciclos formativos, donde en absoluto se valora el nivel comunicativo del alumno, sino que se basa en la comprensión lectora, la búsqueda de vocabulario y expresión gramatical. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo claro de que ¿para qué preparamos a los alumnos? Pues los estamos preparando para un examen que para nada es comunicativo, no es real, porque en la vida real tendríamos que preparar a los alumnos para que se enfrentasen a situaciones de la vida cotidiana, no para un examen totalmente cerrado. Entonces eso pues es bastante triste. Total, es que el punto de partida es errado. O sea, porque como tú dices, se toma el inglés que es, ok, es una asignatura, pero al final es una lengua que está viva, que no es latín o griego, ¿no? Que comprendo que se haga un enfoque más analítico. Y lo que se hace es analizar la lengua superlingüísticamente, sin tener en cuenta, pues eso, ese lado comunicativo, ¿no? Que realmente es lo interesante. Y sobre todo para un niño es lo único interesante, ¿no? Exactamente, la motivación es principal y eso pues se ha perdido durante muchos años y ahora estamos intentando recuperarla, pero esto no es una cosa de unos cuantos años, esto va a llevar bastante. Pero aún así, no sé si tú también lo ves con tus alumnos, ahora que estás trabajando como profe o en tu entorno, pero yo, por ejemplo, con mi hermano, que tiene 8 años menos que yo, ya veo una diferencia en que, bueno, sus amigos, la gente de su edad, sí que tiene ya otro nivel o otra apertura al idioma, diferente a la que yo tenía. Quizás por todos los recursos que tenemos ahora, ¿no? También que es súper diferente. Claro, es que los recursos tecnológicos que tienen estos alumnos hoy en día nosotros no los teníamos en su momento. Entonces, un niño que no prestase atención en clase, ¿de qué otra forma iba a estar motivado por la lengua? Si no teníamos internet para nada. Entonces, en ese sentido, pues hoy en día también sienten esa curiosidad de la serie que les gusta, pues quieren verla, no sé, subtitulada, pero esa curiosidad de sentir, voy a ver cómo habla este actor en su lengua original, pues ya por ahí, o esta canción, a ver qué significa. Pueden tirar por las vías tecnológicas que tienen, pero nosotros en su momento, pues no, y nuestros padres muchísimo menos. Yo recuerdo que tenía una enciclopedia en inglés con algunas cintas y algunos cómics, y eso era todo el contacto que yo podía tener
con el inglés, aparte de la clase. Realmente el único. Que bueno, que ahora es algo prehistórico, pero bueno, era lo único que teníamos aparte de nuestras clases, ¿no? Vale, Nerea. Y ahora, como profe, dices que las nuevas generaciones, ¿no? de profesores estás intentando cambiar ese método que se ha venido utilizando durante tanto y tanto tiempo. ¿Cómo lo estás haciendo tú personalmente? A ver, yo personalmente estoy intentando hacer lo que a mí me hubiese gustado que hubiesen hecho conmigo. Entonces yo siempre tengo en mi mente a Nerea de pequeña y a Nerea en el instituto, y las cosas que no me gustaban o las cosas que no me gustaban de mis profes, pues intento cambiarlas, ¿no? Tengo muy en cuenta a los alumnos a la hora de estructurar las clases, a la hora de hacer la programación, e intento que, aunque mi objetivo sea una selectividad o una prueba de acceso, y que sé que la programación está muy cerrada en este sentido, pues siempre intento hacer proyectos. Son difíciles, no es nada fácil, tienen que estar muy bien montados, y los combino con tareas diarias en las que ellos tengan que esforzarse, porque hoy en día, si no te esfuerzas, no vas a conseguir nada. No podemos hacer que los alumnos se acostumbren a no esforzarse, porque la vida real no es así. Y aunque nos intenten hacerlo ver así por las nuevas leyes educativas y tal, en mis clases el esfuerzo es primordial. Tareas, proyectos y esfuerzo son las claves principales. Y por supuesto respeto y educación, que eso siempre se lo digo, ¿no? Pero, pero el aprendizaje es totalmente distinto a como lo sentíamos nosotros como adolescentes. Utilizamos mucho las tecnologías también, muchísimos programas de edición, de pósters, y eso les gusta también a ellos, porque quieras que no es con lo que ellos están lidiando diariamente. Ellos tienen incluso sus redes sociales. Pues nosotros también hacemos cosas parecidas e intentamos adaptar las clases a lo que van a tener que utilizar en su día a día. O si se encontrasen con alguien extranjero, un inglés, pues cómo afrontaría esa situación, dar direcciones, tener que pedir comida, situaciones diarias que ellos se pueden encontrar si viajan, o si algún inglés aquí que estamos en la costa, pues le pregunta por algo, que sepan defenderse, que es lo principal, porque con la gramática y el vocabulario solo no van a ningún lado. Tú te lo puedes aprender de memoria, puedes sacar un 10 en el examen que te pongan, pero si después no sabes responder a una pregunta que te hagan o expresar algo que te haya pasado porque tengas una emergencia, pues entonces lo que has aprendido es para nada. Y yo creo que durante muchos años lo que se ha aprendido pues se ha olvidado porque era de memoria. En mi caso era así. Era aprender un montón de listas de vocabulario que, además, como tú dices, no estaban aplicadas a un contexto real. O sea, a mí no me sirve de mucho aprenderme, no sé, vendaje, un vocabulario técnico médico, cuando eso, bueno, me puede pasar, pero es mucho mejor que sepa dar indicaciones, ¿no? Dar direcciones, como tú dices. Y eso, por ejemplo, tú también lo incorporas en la clase, o intentas que los alumnos practiquen. Sí, nosotros, dependiendo de la unidad que sea y del vocabulario que se esté viendo en esa unidad, pues siempre hacemos un mini proyecto, porque proyectos grandes la verdad es que todavía no he trabajado con ellos por el libro de texto que tenemos y tal, aunque me intento salir de él, pero lo que hacemos son proyectos pequeñitos. En cada unidad hay un proyecto pequeño, y ahí ponen en común y ponen en práctica el vocabulario aprendido, poniéndolo en un contexto. Entonces ahí sí que veo yo que pueden progresar en la transmisión de un mensaje. Es lo que yo también le digo siempre a mis estudiantes, que intenten aplicar lo que estudiamos en clase a su Muy vida. O importante. sea, porque además no tiene que Ujú. ser algo súper especial, es que realmente lo más importante es que lo apliques a tu día a día, porque es lo que vas a recordar, porque vas a asociar lo que has aprendido con lo que estás haciendo. Y en ese momento ya tu cerebro lo casa todo, ¿no? Así es, yo creo que es la única manera que hay de adquirir realmente una lengua, poniendo en práctica lo que vas aprendiendo, porque si no se va olvidando. Vale, Nerea. Y no sé si tú a tus estudiantes, aparte de las clases, que ya es mucho, lo sé, porque Nerea es profesora en un instituto de educación secundaria y eso es difícil, ¿no? Es difícil lidiar con tantos niños y cada niño es diferente. Pero, ¿le das algún consejo a los estudiantes para
seguir aprendiendo ese idioma? ¿O qué consejo le darías tú a los oyentes de este podcast que están aprendiendo español ahora mismo para que aprendan de forma más eficaz, ¿no? Ujú. Pues Antonio, yo siempre que comienza un curso les digo a mis estudiantes que tienen una serie de resources, de fuentes, en las que pueden ampliar sus conocimientos a lo largo del curso. Es decir, yo soy consciente totalmente que lo que se da en un curso académico no es suficiente con las horas de clase que tenemos. Entonces es muy importante que se saque esa motivación, que se motive al alumno para que siga aprendiendo también desde casa. Y por ello les doy muchísimas fuentes de internet, vídeos y cosas que le atraen, cosas que le motivan para que vayan poquito a poco pues introduciéndose más en el contexto de la lengua. Y a hablantes de lengua extranjera, ¿qué consejo les daría? Pues que no se queden simplemente con el aprendizaje de una gramática y de un vocabulario para afrontar un examen, que muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Vamos a aprender esto durante un año, nos sacamos el B2, nos sacamos el B1 y ya lo dejamos aparcado, ¿no? Vamos a intentar buscar esa pizquita de curiosidad que podamos encontrar en la lengua para seguir aprendiendo durante más tiempo y para encontrarle un fin que no sea sacarse un certificado y simplemente quedarnos ahí, que creo que también eso lo tenemos mucho en la mentalidad española. Sacar títulos y una vez lo tengamos, pues aparcarlo ahí. Pues no, vamos a intentar apreciar también lo magnífico que es transmitir, entender un mensaje en una lengua que no es la materna y además que no solo nos estamos abriendo a una lengua, sino también a una cultura y una vez que ya vamos aprendiendo pequeñas pizcas de esa lengua, pues introducirnos también en cosas culturales que nos puedan llamar la atención, que nos puedan gustar, viajar a ese país y yo creo que lo principal es la motivación, encontrar algo que nos atraiga, ya sea por pelis que nos gusten de ese país, por canciones y de esa manera ir introduciéndonos poquito a poco. Pero con motivación yo creo que todo se consigue. Y yo creo que esa es la conclusión. Como tú dices, la motivación, porque sin motivación da igual el objetivo que tengas, ya sea un examen, ya sea conseguir cierto nivel para un trabajo, que al final, si no lo disfrutas y si no viene de dentro, de una motivación interna propia, no se llega a ningún sitio. Bueno, Nerea, pues muchísimas gracias por venir a participar en el podcast y por darnos estos consejos a mí y a los estudiantes que estén escuchando este podcast. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer y espero que os valga de algo y que podáis seguir estudiando con Antonio, que es un profe fenomenal, y seguir buscando esa motivación que quizá nos falta un poquito para aprender una lengua extranjera. Muchas gracias, Antonio. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio y sobre todo que hayas disfrutado de esta conversación entre Nerea y yo. Si es así, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas en Spotify o en la aplicación de podcast que uses o dejar una reseña, una valoración en las aplicaciones que lo permitan, como por ejemplo Apple Podcasts. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar con él. Eso es todo. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en 2 semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces.